Buenos días, querida audiencia. Para el programa Este Soy Yo, de Radio Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, hoy el Club de Periodismo del Colegio Americano de Guayaquil tiene el honor de tener como invitado especial al más grande referente del periodismo ecuatoriano, don Alfonso Espinosa de los Monteros, con quien en esta mañana abordaremos una amena plática sobre cómo ha evolucionado el periodismo hasta nuestros días. Buenos días, don Alfonso, y bienvenido a nuestro programa. Siendo usted Gracias, buenos días. pionero del periodismo, ¿qué opina acerca de la adaptación del periodismo con las nuevas tecnologías? Bueno, el periodismo pues es una actividad de siempre porque la necesidad de comunicación es una necesidad humana desde los primeros tiempos. Seguramente por allá en el tiempo de las cavernas ya los seres humanos buscaban cómo comunicarse. ¿Por qué? Porque la comunicación es una necesidad. Como, si nos comunicamos podemos programar, podemos debatir, podemos cruzar ideas, podemos realizar cosas, ¿no? Con el tiempo, pues, todo esto se ha ido modernizando, sobre todo con los nuevos inventos que en esta era tecnológica estamos viviendo. Al periodismo como tal le ha tocado evolucionar con todo eso sin cambiar su esencia, porque el periodismo, la comunicación es un asunto de servicio. Nosotros estamos aquí para trabajar por la gente y para la gente, ¿no? Pero sí hay que conocer y dominar las técnicas más modernas para poder utilizar mejor y cumplir mejor nuestro objetivo. Así es que el periodismo ha tenido que evolucionar desde siempre. Yo recuerdo la época de la radio, que todo era muy sencillo. Las emisoras tenían un amplificador, unos platos para discos, un par de micrófonos y pare de contar. Un transmisor, por supuesto, para transmitir la señal. Ahora no, ustedes van a una emisora de radio y se encuentran con una cantidad de equipos que están al lado, sobre todo porque tienen que incluir otros contenidos para los cuales necesitan el uso de esos equipos. Al principio fueron grabadoras de cinta, estas reels que llamamos ahora en la televisión, ¿no? Entonces, eso pues también resultó muy avanzado en su época, ¿no? En su época todo eso parecía, pero maravilloso, poder grabarse, oír la voz de uno, etcétera. Pero el tiempo fue pasando y vino la digitalización, pues y las cintas simplemente desaparecieron. Ahora el sonido se graba digitalmente, se puede transportar a discos, se puede transportar a, no sé, hasta un flash memory, por decir algo. Ustedes saben mejor que yo esta parte de la técnica moderna y del Internet. Con el Internet estamos logrando lo que al principio era prácticamente imposible para nosotros. Estoy hablando ya de la televisión. Comunicarnos a distancia, comunicarnos con otros países inclusive, ¿no? Entonces, el Internet ha sido una herramienta maravillosa para todo en realidad, pero para la comunicación es lo más grande. Nosotros, por vía del Internet, logramos comunicarnos con cualquier persona que esté en el otro lado del mundo, aunque fuere, y de una manera inmediata. Entonces, eso nos ha dado las mejores herramientas para poder cumplir nuestro trabajo y poder unirnos más a las personas, porque eso es la comunicación. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que se presentaron cuando se dio en Ecuador el gran salto a la televisión? Bueno, al principio, pues aquí teníamos radio. La televisión vino al Ecuador el año 59. En diciembre de 1959 se fundaron dos canales, independientemente, porque no tenían nada que ver el uno con el otro. Uno era en Quito, que pertenecía a la misión evangélica y estaba manejada por americanos esencialmente. Era un canal religioso y cultural, pero tenía una programación más o menos elemental con noticieros, con programas de opinión, etcétera. En esa misma época, en ese mismo diciembre del 59, en Guayaquil se fundó lo que ahora es el Canal 4, lo que ahora es Telesistema, fue el primer canal que hubo en la ciudad de Guayaquil y puede considerarse
el más antiguo porque está vigente, ¿no es cierto? El canal de Quito, el canal 4 de la CJB al que les hablaba, ese canal se convirtió en lo que ahora es Teleamazonas. Entonces son los dos primeros canales que hubo en el país. En el año 67 nació Ecuavisa con Canal 2 de Guayaquil. 3 años después ya tuvimos el Canal 8 de Quito y completamos esta cadena que al principio se llamaba Cadena de la Unidad Nacional. En todo esto, pues, vimos y aprendimos mucho con respecto a los manejos de la tecnología. Aparecieron las cámaras el video como tal, porque al principio no teníamos video. Cuando queríamos escenas gráficas, teníamos que usar una cámara fílmica de 16 milímetros, con lo cual podíamos hacer incluso algunas noticias. Era muy complicado, primero porque resultaba carísimo el uso de estas cintas. Segundo, porque pues la cinta fílmica hay que tomar, después hay que editar, ¿no? Y después había que montar un sonido, ¿no? Ya en la transmisión al aire. Yo narraba las noticias con las imágenes que habíamos tomado con un camarógrafo y la edición que habíamos hecho, una edición en un aparato que se llama Moviola, que se usa en el cine, ¿no? Porque es film. De repente apareció el video y cambió todo. El video nos abrió las puertas a muchas cosas, porque como ustedes saben, el video se lo toma y directamente se lo puede transmitir. Es decir, no hay que procesar nada para tener la imagen disponible. El complemento de esto fue la editora, es decir, donde seleccionábamos tomas para elaborar mensajes, reportajes, etcétera, ¿no? Así fuimos progresando y fueron llegando muchas cosas. Las cámaras, pues, al principio eran un equipo manejado por 2 personas, porque la cámara era grande y tenía 2 aparatos más, que era uno que era el que sostenía el color y otro que era simplemente la grabadora, ¿no? Pero ahora todo eso está unificado en una sola cámara, que además es pequeña y muy manejable. Por eso asistentes de cámara casi no se tiene. Lo que se tiene sí es un camarógrafo, ¿no? ¿Qué más? De allí pues fuimos evolucionando. Con el Internet todo cambió porque el criterio de edición, es decir, con la digitalización en general, ¿no? Cambió todo porque el criterio de edición se hizo más fácil. Cuando editábamos en la primera etapa, antes de que esté digitalizado, también dependía de cinta. La grabación se hacía en un cassette, donde había una cinta, obviamente, pero todo eso era un poco rústico si lo vemos ahora, ¿no? Sin embargo, para nosotros fue tan valioso en aquellos tiempos, largos tiempos que tuvimos el videocassette y con ello disponíamos de las imágenes para grabar las noticias o cualquier tipo de programa, ¿no? La cámara portátil, como les explicaba, al principio fue grande, incómoda, ahora no, ahora es muy sencillo y ahora hemos llegado al punto de que hasta con un celular podemos grabar imágenes que son perfectamente transmitibles por televisión, porque ya tienen una calidad de resolución, de imagen que es muy buena, no hay diferencia con lo que está haciendo la cámara profesional. Entonces, ya ven ustedes cuánto ha evolucionado y cuánto se ha facilitado el trabajo para nosotros. Pero repito, lo que nunca ha variado ni puede variar es la esencia del periodismo, la esencia de comunicar para servir. Esa es la función fundamental y lo que tenemos que pensar todos los días cuando vamos a nuestro trabajo. ¿Cómo voy a servir a la gente hoy? En fin, esa más o menos una idea de la evolución tecnológica en la radio y en la televisión. Como anécdota, ¿nos podría contar cómo se sintió en su primer reportaje en vivo? Un reportaje, una transmisión en vivo. A ver, la verdad que no recuerdo cuál fue la primera, pero cuando ya teníamos, ya montamos una unidad móvil en Canal 2, hacíamos transmisiones desde algunos sitios que se producían noticias.
Recuerdo, por ejemplo, un trabajo que hicimos desde Milagro. Imagínense, ¿no? Era nueva la unidad y queríamos utilizarla como sea. Ahorita se me viene a la mente, ese evento de Milagro era un aniversario de cantonización o algo así. Fue el presidente de la República, que era el doctor Velasco Ibarra. Esto fue en el año 68. Nosotros teníamos un año en la televisión y de allí transmitimos pues desfiles, una sesión solemne, etcétera. Yo estaba narrando, pero las cámaras iban tomando las imágenes, la unidad móvil disponía de 2 cámaras, ¿no? Eso es lo que recuerdo así como algo muy antiguo, ¿no? Ya después ahora es tan común pues hacer una transmisión en directo y ya no, ni siquiera se usa una unidad móvil, se usa un equipo más sencillo, más pequeño que solo tiene que conectarse al internet, establecer la comunicación y transportar la imagen y el sonido. ¿Qué factor o factores considera usted crucial para el desarrollo del periodismo ecuatoriano? El periodismo ecuatoriano felizmente ha alcanzado un desarrollo que es muy notorio y muy importante. Si ustedes ven un noticiero de otro país, aquí en Latinoamérica, llámense de Brasil, de Argentina, de Colombia, no sé, van a ver exactamente la misma producción que se hace también en el Ecuador, porque ya disponemos de todos estos medios técnicos que hemos hablado. Ya tenemos en todos los países, tenemos esos medios técnicos a mano y nos permite montar los noticieros tal y como ustedes los ven, ¿no? Que tenemos que seguir por este camino, pero sobre todo dándole importancia a esta misión del periodismo, de servir a los demás, de satisfacer las inquietudes de la gente. La gente ve un noticiero de televisión y espera ver cosas, incluso a lo mejor ya se enteró por las redes sociales que son más rápidas, pero solo un noticiero formal, un noticiero, un medio de comunicación formal puede ratificar o en su defecto demostrar y ser confiable porque ya el noticiero es, es un trabajo elaborado con criterios profesionales, con criterio de ética, y pesa muchísimo eso. Y el principal desafío para, para los medios de comunicación de televisión en este momento es conservar precisamente esa confianza que el público tiene, esa credibilidad que se vuelca en nosotros, que nos da este trabajo diario, que se lo hace pues muy minuciosamente, no es tan sencillo, es un trabajo de muchas personas y de muchos equipos también. Parece mentira, pero ya podemos nosotros hacer un trabajo investigativo y comprobar las noticias, que eso es muy importante, confirmar que los hechos han ocurrido. Si lo podemos transmitir en directo, mejor, porque estamos demostrando lo que ya está ocurriendo en ese momento. Entonces, el desafío es que ese trabajo tiene que seguir siendo de alta calidad profesional y con un gran sustento ético. Los medios de comunicación, si no tienen ética, pierden absolutamente todo lo que son. Toda su misión se vuelve nada. En cambio, si un medio de comunicación tiene prestigio, si un periodista tiene un prestigio y aceptación, entonces todo eso le da pues un carácter primero al medio, repito, para tener una alta credibilidad y segundo al televidente para saber que está viendo hechos que son verdaderos, que son confirmados y que por lo tanto son confiables. Creo que ese es el principal desafío que tenemos en este momento, sobre todo porque hay muchos medios de comunicación. Yo les he hablado de los 2 primeros canales que hubo en el país, después de Coavisa, después vinieron los otros, pero ahora tenemos cantidad de canales también porque la tecnología ha permitido. Las frecuencias de televisión están en VHF, en UHF, y ahora están en toda la banda del Internet. Entonces, hay muchos medios de comunicación y canales de televisión que están compitiendo todos los días. Entonces, para que
esa competencia sea valedera y para que podamos tener resultados buenos, siempre hay que trabajar pues con ese profesionalismo y esa ética de que antes ya les había hablado. Muchas gracias, don Alfonso, por honrarnos con su presencia. Este ha sido el primer bloque del programa Este Soy Yo. El segundo bloque estará a cargo de mi compañero John Ruiz. Gracias. Muy Muy bien. buenos días, soy John Ruiz y en el segundo bloque de Este Soy Yo, nuestro querido invitado, don Alfonso Espinosa de los Monteros, nos seguirá platicando acerca del periodismo y su evolución, bajo su óptica. ¿Cómo se ha manejado la libertad de expresión en el Ecuador a lo largo de estos años? Esa es una pregunta muy interesante y que tiene que ver mucho con esa misión trascendental que tienen los medios de comunicación de llevar la verdad a todos sus auditorios, ¿no? No tiene sentido un medio de comunicación si él no transporta la verdad de los hechos a las personas. Entonces, la libertad de expresión es un ingrediente, es un insumo que sirve justamente para transmitir esa verdad. Cuando la libertad de expresión está restringida de alguna manera, ya hemos visto pues por decisiones gubernamentales o por leyes inapropiadas, ¿qué ocurre? Que esa verdad se altera o no sale completa. Entonces, la libertad de expresión es muy importante. No existimos sin la libertad de expresión. Y aquí me refiero no solo al periodismo como tal y a los comunicadores, sino a todas las personas. Si no hubiese esa libertad de expresión, ustedes no podrían aprender todo lo que están aprendiendo en el colegio de sus maestros, porque ellos disponen de esa libertad de expresión y ustedes también. Es decir, el ser humano está hecho para hablar y comunicarse y poner las cosas sobre la mesa y de allí sacar esas conclusiones que nos encaminan a la verdad. La libertad de expresión es esencial, es el complemento de la libertad de pensamiento. Imagínense una humanidad que no pueda pensar, sería terrible, y que no pueda expresarse, que no pueda hablar, terrible también. Entonces, a lo largo de los años, se ha demostrado que esta libertad de expresión es un ingrediente del cual nosotros no podemos prescindir en ninguna actividad de nuestra vida. Por esa razón, las Naciones Unidas la considera como un derecho que tiene el ser humano y hay un artículo en la Carta de las Naciones Unidas que expresamente dice que la libertad de pensamiento y de expresión es un derecho de las personas, el derecho de ser informados y el derecho de informar. Y eso no puede cambiar, ni cambiará jamás. La tecnología incluso ya no tiene que ver en este asunto. Simplemente, si ya tenemos la forma de llegar a las personas, pues tenemos que manejarnos en base de esa libertad y llevar todo lo que es verdadero a conocimiento del público. Vean ustedes, ahora con las redes sociales, se transmiten muchas cosas, muchísimas cosas. Incluso se deforman cosas. Entonces, las redes sociales son efectivas en cuanto a la velocidad, en cuanto al hecho de que todas las personas pueden disponer de ellas y convertirse prácticamente en un medio de comunicación por sí mismas. En todo eso son muy útiles. Pero ya en el manejo de los contenidos, en esencia de libertad, en esencia de profesionalismo, en esencia de realidad y de eficiencia, no son suficientes. Las redes sociales, ustedes ven una noticia en las redes sociales y lo primero que hacen es ir al televisor para comprobar si es que esa noticia ha sido verdad. La gente regularmente espera a la hora del noticiero para confirmar si esa noticia fue o no fue verdad. Entonces, la libertad de expresión se vuelve esencial para manejarla con otra contraparte que se llama responsabilidad. Es decir, la libertad de expresión puede convertirse en libertinaje si de por medio no hay responsabilidad. Y eso es
también otra parte de la esencia del periodismo. Nosotros tenemos el derecho de la libertad de expresión, pero también debemos tener la responsabilidad de comunicar bien, de comunicar lo que tiene que ser, la verdad, y de presentarla como es debido. Entonces, eso es lo que le da carácter a la comunicación de ahora, al avance de los medios y a la permanencia eterna de la libertad de expresión. Porque mientras tengamos capacidad de pensar y haya seres humanos sobre este planeta, tendremos necesidad de expresarnos usando esta herramienta prodigiosa que es la libertad de expresión, que a veces han querido ignorarla, disminuirla y hasta eliminarla, ¿no? Pero es un derecho, como queda dicho, universalmente reconocido, y ese derecho nos permite, a su vez, actuar con esa libertad y esa responsabilidad que, en suma, son las dos caras de una misma moneda para efectos de la comunicación. El periodismo es una carrera apasionante, pero a la vez riesgosa, ya que en nuestro país se ha querido negar la libertad de expresión a periodistas y a medios como lo acabó de mencionar. ¿Cuál sería el reportaje que ha exigido mayor riesgo para usted? Bueno, muchos reportajes, porque a veces en las noticias tocamos puntos que a otras personas disgustan, sobre todo a la parte oficial, a los gobiernos, en fin, y dependiendo del grado de tolerancia con que manejan esos gobiernos, se manejan frente a los medios, entonces puede haber una reacción o no puede haber una reacción. Sí, ha habido muchos casos en que ha habido peligro. Alguna vez nosotros fuimos clausurados, cerrados en los medios de comunicación, 2 veces en el gobierno de Velasco Ibarra, en el último, en el año 70 fue aquello, y en el gobierno de la dictadura militar, que en la segunda parte del gobierno militar, cuando un triunvirato gobernaba el país. Entonces, allí todo esto representó para nosotros un riesgo, porque estábamos siempre ante el poder, y el poder es capaz de hacer cualquier cosa, sobre todo si no quiere que se difunda una verdad. Entonces tuvimos problemas y hemos tenido problemas, y espero que no los volvamos a tener muchos más. En el gobierno de Rafael Correa, pues como todo el país conoce, y ustedes también, porque son jóvenes, pero todo esto ya lo han vivido, el velasquismo, la dictadura militar no la conocieron, pero el gobierno de Correa sí. Y ya vieron ustedes que en ese gobierno se atacó tanto a los medios de comunicación porque transmitían la verdad que al gobierno no le gustaba. El gobierno quería que funcione solo la opinión oficial, es decir, que no hayan otras opiniones en la pantalla de televisión, ni en las ondas de la radio, ni en las páginas de los periódicos. Y frente a ello, los medios tuvimos que soportar una muy dura embestida, porque hubo enjuiciamientos, hubo persecución, hubo agresiones, sobre todo insultos. El propio presidente, pues en cada sábado nos decía muchísimas cosas inapropiadas, pero yo siempre dije que eso iba a terminar, porque el periodismo es permanente y trascendente. En cambio, la política es periódica, ocasional. Hoy día tenemos un presidente que es muy tolerante, con Correa teníamos un presidente intolerante. Y todo esto va cambiando, ¿no? Pero nosotros sí nos mantenemos en lo que somos. El complemento fue que el gobierno de Correa emitió una ley de comunicación que felizmente ya fue derogada, donde justamente se canalizaba todos estos, diría yo, estos afanes del gobierno de fastidiar a los medios y de disminuirlos, y si hubiera sido por voluntad de él, de acabarnos. Pero felizmente nada de eso funcionó, porque a nosotros nos defiende la gente. La gente a la que servimos todos los días está pendiente de lo que hacemos todos los días y sabe cuando alguien trata de atacarnos injustamente, ¿no? Porque una cosa es criticar,
tener una contraopinión, es decir, si yo emito una opinión en el noticiero, que alguien no piense igual que yo, es normal, eso es normal, pero no tiene que atacarme ni por eso insultarme ni nada por el estilo, porque ya a su vez yo puedo decir todas las opiniones que quiera, pero nunca insulto a nadie, porque eso es parte de la responsabilidad del respeto que nos merecemos unos y otros. Entonces, la libertad de expresión, así en resumen, es la herramienta fundamental. Sin esa libertad de expresión, todos estamos limitados y eso no puede ocurrir. Don Alfonso, usted sin duda alguna es el comunicador que más ha influenciado en generaciones periodísticas. ¿En algún momento ha aprendido de sus compañeros de trabajo que recién se estaban iniciando? Bueno, todos los días se aprende algo nuevo en este campo. Y por supuesto que he aprendido mucho de mis compañeros de trabajo. También yo he sido un formador de periodistas, un formador de juventudes. Yo les recuerdo que cuando yo empecé en la televisión, no existían las escuelas de comunicación en las universidades. Entonces, no era tan fácil. Después existió solo en la ciudad de Quito. Entonces, ¿qué hacían los medios? Trabajar con personas a las que juzgaban con capacidad para comunicarse bien, con conocimiento y que podían lograr confianza en el público. Yo empecé así. Yo nunca pasé por una universidad. Después fui, pero ya en plan de complementar mi formación, pero sin seguir la carrera como tal, sino en cuestiones más específicas. Lo mismo he estado en otros países, he visto cosas, he aprendido cosas. Pero mis compañeros, la gente que ha trabajado conmigo, gente que no solo está en Ecoavisa, sino en otros medios de comunicación, es gente en la que yo he vertido también todos mis conocimientos, toda mi experiencia, y ellos lo reconocen y son muy agradecidos. A su vez, he aprendido de ellos, claro. Por ejemplo, todo esto de la tecnología que estábamos hablando. A mí me cuesta mucho trabajo, les confieso, con toda franqueza. ¿Por qué? Porque, claro, mi mente no está adaptada a estas cosas nuevas y yo aprendo y aprendo todos los días. ¿Y aprendo de quién? De los más jóvenes, de los que tienen más facilidad para aprender todo esto. Entonces siempre estamos aprendiendo, porque además del periodismo es una tarea que se enriquece de muchas maneras. El periodismo, para manejar contenidos sobre todo, necesita periodistas formados. Los periodistas tenemos una cultura humanística. ¿Por qué? Porque digamos, la comunicación se hace sobre diversos aspectos que no todos dominamos. Entonces tenemos que estar todos los días aprendiendo cosas nuevas con respecto de contenidos. Les pongo un solo ejemplo para que se den cuenta. En los años 80, que empezaron las grandes crisis económicas del Ecuador, el tema económico se convirtió en un contenido permanente de los noticieros y teníamos que entender. Si queríamos hacer una entrevista, teníamos que saber. Entonces yo, que tenía algún conocimiento básico, porque yo estudié administración de empresas y soy ingeniero comercial y tenía algo de conocimiento de la economía, tuve que aprender mucho más, dedicarme a leer libros, hablar con profesionales experimentados. Les doy dentro de esto otro ejemplo. El Banco Central emite un boletín cada mes donde están todos los datos de la evolución económica del país. Ese boletín no lo entendíamos. Entonces tuvimos que hacer cursos, llamar a personas sabedoras para que nos enseñen a manejar ese boletín del Banco Central. Y así muchas cosas. Es decir, la economía pasó al primer plano de la noticia. Inclusive en la parte oficial, en el gobierno, la economía pasó a ser más importante que la política como tal. El ministro de gobierno era la estrella en todo gobierno, pero ahora el ministro de Finanzas lo es más.
y en esos años 80, 90, mucho más todavía, ¿no? Tanto que en la estructura del Estado se llegó a encargar a los vicepresidentes el manejo económico para que lo hagan con más soltura y con más autoridad frente al resto del equipo económico de los gobiernos. Y así seguimos, y la economía sigue siendo importante porque penosamente pues siempre estamos de una crisis a otra crisis y siempre estamos padeciendo un poco esas dificultades y necesitamos conocer cómo los gobiernos están manejando la economía, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Así podemos emitir nuestras opiniones, así podemos nosotros emitir nuestras ideas y los periodistas sobre todo poner sobre el tapete, poner sobre la mesa todas las opiniones que se dan, todos los criterios que se emiten para que el televidente pueda sacar sus conclusiones como tal y pueda él también nutrirse de ese conocimiento económico. No sé en el futuro a lo mejor qué otro tipo de disciplina nos toque aprender, pero tendremos que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque simplemente necesitamos irnos actualizando a las necesidades de la gente. Para finalizar, don Alfonso, ¿podría dejar un mensaje a los periodistas en formación? Con mucho gusto, yo a los jóvenes periodistas les hablo pues con mucha confianza. Yo también empecé a hacer periodismo igual que ustedes desde la secundaria y he pasado muchas experiencias y me gusta esa inclinación que ya ustedes empiezan a cultivar. Seguramente después estudiarán periodismo y serán periodistas profesionales. Y yo puedo resumir algunos consejos, cosas de las que siempre hablo a los periodistas jóvenes, sobre todo a las que entran a trabajar conmigo. En primer lugar, hay que concebir lo que ya les he dicho, no perder de vista que estamos en el periodismo para servir, para ser útiles a los demás. Entonces, esa mística debe permanecer siempre. Y aunque tengamos a lo mejor que, no sé, tener dificultades, luchar contra inconvenientes u obstáculos, pues ahí tenemos que estar para cumplir con esa función de servicio. Segundo, el periodismo es un asunto de vocación. Es decir, los que estamos en periodismo es porque sentimos que eso es lo nuestro. La vocación es eso, ¿no? Hay profesiones muy importantes y muy hermosas, qué sé yo, la medicina es maravillosa para servir a la gente también. Pero, ¿puede haber un médico que no tenga vocación de médico? No. ¿Puede haber un periodista que no tenga vocación de periodista? Tampoco. Entonces hay que mantenernos siempre al servicio también de esa vocación, porque esa vocación nos va a decir en un momento determinado si lo que estamos haciendo está bien, está mal, falta esto, falta lo otro. Desde adentro, nuestra propia conciencia es la que maneja esa vocación. Un consejo más. Ya les decía que el periodista es un humanista por excelencia. ¿A qué obliga eso? A que tengamos que aprender todo, porque si se ponen a nivel de importancia las noticias económicas, pues tenemos que conocer las noticias económicas, sino cómo manejamos una entrevista, cómo manejamos el mismo contenido de las noticias y la evolución de la economía como tal, ¿no? Hay que formarse permanentemente. Hay que tener horas del día para leer, ¿no? Ya decía, en los 80 y 90 fue economía, creo que ahora sí, después puede ser otra cosa, pero tenemos que formarnos leyendo, estudiando, así como ustedes están leyendo y estudiando las materias que ahora reciben en el colegio, también como periodistas tendrían que ir estudiando todas esas cosas nuevas que se les presentan y que pasan a formar parte de los contenidos periodísticos que ustedes van a manejar. Yo les complemento esto pidiéndoles también que
que tengan un nivel de organización, es decir, no esperen el último minuto para aprender algo nuevo. Lean todos los días, tengan horarios para eso. Es muy importante empezar leyendo los diarios, escuchando la televisión y la radio, ahora pues revisando las redes sociales, pero con ese cuidado que ya sabemos que debemos tener allí. El periódico nos da la información escueta. La televisión y la radio también nos dan información escueta. Pero la radio tiene el sonido para volver más vívida esa comunicación. Cuando allí no solo hablan los periodistas, hablan los protagonistas también. Y la televisión tiene un ingrediente prodigioso que ya es la imagen. Entonces ahí tenemos narración, tenemos audio, tenemos imagen, etcétera. Entonces la noticia está completa porque lo que vemos es lo que no se puede discutir, ¿no? Entonces, ustedes tengan esas costumbres de escuchar radio, de ver televisión y de verlo con un criterio, ¿qué diría yo? Es ser hasta un poco críticos, ¿no? Ustedes mismos no tienen ningún problema y pueden comentar con su familia, con sus amigos, etc. Y cuando ya necesitan algo más profundo, recurran a sus maestros, recurran también a sus libros, busquen libros más amplios que todos los días salen, busquen a profesionales. Yo les contaba que para aprender de economía tuve que conversar con muchos profesionales y reforzar lo elemental que yo había aprendido en la carrera de administración. Entonces, hay que conversar con la gente que sabe. Si ustedes están frente a una persona que ustedes saben que conoce de algo que les interesa, aprovechen la oportunidad y hagan una conversación constructiva, positiva. A esa persona de seguro le va a gustar. Pero si uno tiene un método, si eso va con horarios determinados y se va haciendo de una manera continua todas estas tareas que les digo para informarse, entonces va formando esta cultura informativa que el periodista necesita para manejar las noticias todos los días. Lo que sea, lo que sea. Por ejemplo, no sé, hay algo muy popular. La gente sabe mucho de deportes, ¿no es cierto? Pero escucha a los comentaristas y los comentaristas también conversan entre ellos y dan sus opiniones, no solo cuando están al aire, sino que hablan del tema para no fallar cuando están haciendo sus informaciones y comentarios en la pantalla. Y así tantas y tantas áreas de conocimiento que deben ser cultivadas por los periodistas dentro de esa condición humanística del periodismo. El periodismo, les remato con esto, no es una profesión para hacerse rico, no. Los periodistas ganamos y estamos regularmente bien pagados. Las empresas de comunicación tienen que competir, etcétera, etcétera, y buscan gente capacitada. Tenemos unos ingresos que nos permiten vivir bien, sin problema. Pero no pensemos en que el periodismo nos va a hacer ricos. El dinero no tiene nada que ver, y muchas veces se contrapone por la parte ética. ¿Por qué? Porque el dinero puede conducir a la corrupción y eso es terrible para el periodista. Ningún periodista puede ser corrupto, cuidado. Entonces, ustedes, ¿de qué dependen para entrar con gusto y con convicción en el periodismo? De su vocación, de lo que ustedes quieren hacer, de lo que han soñado hacer siempre. Esto se convierte en un ideal que lo empiezan a cultivar todos los días. No es una cuestión de dinero, repito. Periodistas, podemos decir que vivimos bien, pero no tenemos en el periodismo una máquina de hacer dinero. Para eso es el mundo de los negocios. Si ustedes quieren tener negocios, pues, no sé, aprendan un poco de marketing y qué sé yo, y pueden a lo mejor convertirse en emprendedores. No es malo ganar dinero. Honradamente, no es malo ganar dinero. Por favor, entendamos esto.
Pero los periodistas tenemos que poner en prioridad la mística de nuestra función, más que el dinero. Ese podría ser un consejo final que les dé. Don Claro. Alfonso, buenos días. Le saluda Clever Coronel López, presidente de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil. Encantado. Para agradecerle por esta deferencia para nuestros estudiantes, que son del Club de Periodismo, que están dando los primeros pasos justamente en esa noble carrera que usted lo dice. Don Alfonso, usted personaliza el criterio científico de algunos estudiosos que declaran que después de los años 60, 70 y hasta los 90, algunas personas pueden aportar bastante más a la humanidad por su formación, por sus experiencias, por su lucidez mental. Usted es un ejemplo. Yo me atrevo a hacer otro ejemplo, porque también estoy mayorcito, porque también soy ingeniero comercial como usted, estamos hablando entre colegas, y quería entonces agradecerle por esa diferencia, por sus palabras, por sus consejos, muy útiles, como siempre. Soy una persona que siempre ha seguido sus noticieros, su evolución, y cuando usted hablaba de sus inicios en la radio, debe ser del HCJB, ¿verdad? De esos años 50. No, yo No. trabajé en la radio, trabajé en Guayaquil. En Guayaquil. Sí, En en Guayaquil. Guayaquil yo fui iniciador de Radio La Prensa, que fue una emisora de la familia Ulloa, del diario La Prensa. Allí estuve trabajando, pero en realidad empecé mucho antes. Justamente me hice locutor de radio en unas vacaciones en la ciudad de Guayaquil. Había terminado mi quinto curso, fui a Guayaquil y allí conocí a un sacerdote que era el padre Alfonso Jarrín, que era el director de la radio católica. Y él pidió que le ayudara. Y yo ahí descubrí todas las cosas maravillosas de la comunicación y desde ahí no he dejado. Después volví a Ibarra porque mis orígenes son de por allá, aunque yo no nací en Ibarra, sino en Quito, pero mi familia y todo viene de allá. Volví a Ibarra porque necesitaba terminar la secundaria, me faltaba el sexto curso y ya entré a trabajar en una emisora que se llamaba CRI, Centro Radiofónico de Imbabura. También allí aprendí cosas muy importantes, muy buenas. Pero cuando ya sabía que esto tenía que ser mi profesión, mi actividad de siempre, volví a Guayaquil, donde tenía pues un ambiente mucho más apto para desarrollarme. Allí pues trabajé en algunas emisoras y particularmente en esta emisora Radio La Prensa, que fue una emisora periodística, pues estaba ligada a un periódico. Entonces yo aprendí ahí muchas cosas muy prácticas del periodismo que después me han servido mucho en la televisión también. Así es que, bueno, eso más les cuento de mi vida. Tiene mucho que contar. Muchas gracias. Señora rectora, usted tiene la palabra. Don Alfonso, a nombre del Colegio Americano de Guayaquil y de la radio de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, reitero nuestro agradecimiento a usted por poder aceptar nuestra invitación y brindarnos parte de su tiempo. A continuación, palabras de la rectora Mija Melina Montenegro. Buenos días. Como decíamos al inicio de esta entrevista, nos sentimos gratamente agradecidos, orgullosos del esfuerzo de estos dos jovencitos, que seguro que con los años les preguntarán qué entrevista recuerdan y dirán con don Alfonso Espinosa de los Monteros. Porque usted para nosotros, como dijo el presidente del directorio, el ingeniero Clever Coronel López, es un ícono de credibilidad, de confiabilidad, de un noticiero serio, y me quedo con esa recomendación, esas 4 palabras que las estoy grabando, que son servicio. Nosotros los maestros también servimos, somos humanistas. Vocación, estamos aquí. Reconfortante vivir de los ingresos de la vocación, de eso que nos lleva todos los días a levantarnos con ánimo, ¿no, verdad? Así es. A mí nos dijo usted que tenemos que formarnos. Y sí, un educador está todos los días aprendiendo y hoy día hemos aprendido muchísimo con usted y la organización. Es importante que estos jóvenes que se están formando y toda la comunidad del Colegio Americano, recordemos no dejar las cosas para último momento, sino aprender de cada oportunidad que tengamos. Así que muchísimas gracias, don Alfonso. Quiero también agradecer a todo el equipo que ha estado apoyando esta actividad
Muchísimas gracias. Don Alfonso, primeramente, gracias por aceptar la invitación que le hice, pues gracias por todo el tiempo, la grata comunicación que tuve para llegar hacia usted. Gracias por estar aquí y esto sin duda ha sido un logro para el Colegio Americano y para mí, pues por entrevistarlo a usted, que es una figura del Ecuador ya. Bueno, a ustedes también muchas gracias. Y estamos satisfechos, que eso es lo importante. Yo espero que ustedes estén satisfechos, contentos, y desde luego yo lo estoy, porque todo esto que yo he hablado aquí son cosas que las tengo que masticar siempre, que no puedo olvidarme jamás. Yo empecé muy joven y por lo que ven, pues me va a morir muy viejito en la televisión, pero tendrá que ser así, con esa convicción, con ese gusto de hacer las cosas como ustedes están empezando ahora. Gracias. Muchas gracias, don Alfonso, por este momento. Para mí es un honor tenerlo a usted y entrevistarlo. Por supuesto, he visto y más aún de Visión 360, quien hizo un documental de usted. Me gustó bastante, es un ícono para todos y muchas gracias. Gracias a ustedes, repito. Muchas gracias. Ha sido un privilegio para el colegio contar con usted, don Alfonso. Soy de esa generación de que hasta que no lo diga don Alfonso en televisión, no es verdad la noticia, y seguimos hasta el momento así. Gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a usted por esa confianza. Eso es lo que me sostiene a mí. Y por eso soy un caso tan raro de haber permanecido tantos años en la televisión. Ustedes ven que la gente cambia mucho en la pantalla de televisión, pero yo tuve esa suerte de empezar en una época en que se pudo cimentar mucho mejor esta personalidad periodística que he logrado proyectar a lo largo de tantos años. Hay una pregunta que siempre me hacen, que me la voy a hacer yo mismo, ¿no? Que dice que cuándo me voy a retirar. Entonces yo les digo que no tengo fecha fija. A mí me cuesta mucho pensar que voy a estar lejos de mis cosas, lejos de las noticias, lejos de las cámaras de televisión, del estudio. Me cuesta mucho pensar. Entonces yo, mientras el público tenga la bondad de dispensarme su confianza, voy a estar ahí. Y espero que no tenga alguna razón superior o especial para tener que dejar. Pero ya el próximo marzo cumpliré 55 años. Soy un caso raro, por eso me dieron el famoso récord Guinness, pero en fin, yo estoy satisfecho de lo que he hecho y quiero hacer un poco más, porque cada vez como que la sociedad ecuatoriana, el país, necesita más orientación, y en eso estamos todos los días, ¿no? Todos los días, porque tenemos los periodistas, las personas comunes, podemos pensar más allá de las controversias políticas, más allá de las disputas, de las polémicas. Podemos pensar más allá, pensar en la gente, etcétera. Y en ese sentido, nos volvemos una fortaleza también para los políticos que quieren escucharnos. Los que no escuchan, pues, bueno, saben lo que hacen. No es que no hablo esto digamos, como si fuera algo, como si tuviéramos alguna superioridad. No, nosotros somos personas comunes y corrientes, pero que estamos preparadas permanentemente, que estamos al día con las cosas que se producen, y eso nos da pues diría yo, una fuerza mayor para emitir las noticias y las opiniones. Pero el periodismo en eso tiene que ser también, y aquí va un consejo más, el periodismo también tiene que ser el periodista, mejor dicho, tiene que ser un hombre sencillo, modesto, por importante que parezca. Tiene que ser humilde en el verdadero sentido de la palabra. ¿Qué es la humildad en suma? La humildad es la conciencia de nuestras virtudes y de nuestros defectos. Sabemos lo que somos y cómo lo podemos utilizar. Sabemos lo que no somos y qué podemos aprender. Entonces, ese sentido de la humildad es fundamental para cualquier ser humano, más aún
para un periodista. Entonces será pues hasta otra oportunidad, con mucho gusto a las órdenes, ¿no? Muchas Muy gracias. amable, don Alfonso. Gracias. Muchísimas gracias por esos consejos que quedan en el corazón y por siempre bienvenido a Colegio Americano de Guayaquil. Con mucho cariño. Gracias desde Guayaquil. Muchas gracias, Nos Amelita. despedimos. Gracias a todos ustedes. ¿Ah? Muchas gracias. Adelante. Gracias. Chao.